Buenos días, queridos amigos. Una bienvenida a todos los que están ahí, que tengan la paciencia de escucharme estas pequeñas reflexiones que voy a hacer eh, sobre la educación. ¿Qué es la educación? Yo creo que en el contexto no solamente nacional, me refiero al Paraguay, sino latinoamericano y mundial, el tema de la educación es crítico. Y sobre todo cuando vemos que modelos o como comúnmente se dice, paradigmas están siendo minados, socavados con nuevas formas realmente de encarar el proceso educativo sobre lo que es la educación. Yo quiero simplemente hacer un ejercicio de memoria viva, en el sentido de traer un poco lo que ha sido la experiencia humana respecto a la educación. Y digo humana en el propio sentido de la palabra, cómo se entendía o se ha entendido durante siglos la educación humana. Eh, y este evidentemente es un ejercicio, una actividad de, de reflexión y permítaseme, digamos, decir algo muy propio, es una reflexión filosófica, porque nos lleva a principios, a causas últimas, sobre lo que es la educación. A veces también uno puede enfatizar eso y decir, bueno, que la educación es una cuestión del ser humano, por lo tanto es una reflexión antropológica, es decir, se centra un poco en los principios que hacen que ese sujeto humano sea tal, sea plenamente humano. Y permítame comenzar esto y me voy a extender quizás 40 minutos, quizás un poco más, un poco menos. Voy a tratar de sintetizar un poco la idea de qué es lo que clásicamente se ha entendido como la educación. Muchos de ustedes también se preguntarán qué tiene que hacer un profesor de filosofía hablando de educación, que se presume que la filosofía siempre está ya en el cielo de los principios. Y yo les diría que eso es un prejuicio, al contrario. En la filosofía uno trata de ver cómo esos principios se encarnan en la realidad. Es decir, la vida humana tiene una estructura y esa estructura es histórica, lo que no quiere decir que es historicista, que cambia con el tiempo, sino hay una serie de principios permanentes que se impostan en el tiempo y se van, digamos, adaptando en tanto en cuanto no se traicionen esos principios. Y esa fue fundamentalmente mi investigación desde hace más de 30 años. Incluso tengo una maestría en filosofía de la educación. Bueno, pues es un tema aparte. Y les voy a leer algo que lo he atesorado durante tanto tiempo, que es un pequeño pasaje de un libro de filosofía de la educación que eh, nos cuenta la historia, una historia, digamos, recreada de Jenofonte y Sócrates, por supuesto. Recuerdan ustedes que Sócrates eh, dialogaba en la plaza pública con sus alumnos sobre cuestiones de orden fundamentalmente práctico, política, moral, derecho, etc. Bueno, y dice la historia, y esto lo estoy sacando de un libro del doctor Caturelli, filósofo argentino ya fallecido, dice así, es este, una copia cuasi literal. Dice, cuenta Jenofonte que un día Sócrates se hizo el encontradizo con Eutidemo, hijo de Diocles, quien, munido de escritos de poetas y sofistas y de su propia petulancia de sabio,
había ido a sentarse en un lugar del ágora, donde tenían lugar esos encuentros con Sócrates. Eutidemo era un joven rebelde o un relativista ingenuo, como decimos hoy, y a la vez un poco agresivo, pues rechazaba que alguien, para educarse, necesite de la guía de un maestro y la orientación de una disciplina, para quien los maestros y los padres son seres anquilosados, pasados de moda, representantes de un orden que es menester superar y, si es posible, aniquilar, superarlo. Es interesante en la descripción de cómo la educación supone un testimonio, el testimonio del maestro, aquel que va adelante nuestro con mayor experiencia, con mayor conocimiento, para guiarnos. Muchas veces se dice en discusiones o en debates, es decir, ¿qué es la realidad? O más, ¿quién nos puede decir qué es la realidad? Y generalmente la respuesta que uno encuentra es cualquiera puede decir la realidad, depende de uno. Sócrates va a decir en esa tradición multisecular que la realidad la conoce aquel que sabe. Es decir, ¿a quién uno le pregunta cuando le duele un diente? Al odontólogo. ¿A quién uno va a recurrir cuando tiene un dolor médico? ¿A quién uno va a llamar si tiene un problema financiero? Aquel experto en cuestiones económicas. Es decir, hay un conocimiento que le ha llevado a alguien a profundizar un área de la realidad. Bueno, continuamos entonces. Simplemente esto es un pequeño comentario. Para no dar a entender, continúa el escrito, para no dar a entender que atendía a Sócrates, estamos hablando de Eutidemo, y de su sabiduría, el mismo Eutidemo cuidaba de no percatarse de su presencia, de hacer como si no notaba la presencia de Sócrates. Y en cambio, dirigiéndose a los atenienses, discurseaba. Entonces Sócrates se puso a hablar provocando la risa de los presentes al proponerles que Eutidemo fuese designado médico ensayando su arte con los atenienses. Queriendo parecer modesto, Eutidemo callaba, pero secretamente atendía sin poderse sustraer al embrujo socrático. Sócrates comienza sus actitudes irónicas tratando de provocar en el propio sentido de la palabra, sacar un poco la vocación de la pregunta a través de una ironía, o uno podría decir de una burla, en ese encuentro que tiene en el ágora. Y cuando Sócrates percibió que por fin Eutidemo atendía, se dirigió a él directamente, admirado de la cantidad de libros que había juntado. Era un mero juntalibros sin orden ni conciertos como hay tantos. Hoy podríamos decir, es como aquel que cuando uno le hace una pregunta, googlea y va juntando información. Pero una información sin ton ni son, sin pies ni cabeza, porque no tiene un orden, no tiene un principio integrador, sino es simplemente un agregado de partes inconexas. O a veces esa parte es agregada por un algoritmo totalmente ajeno a lo que fundamentalmente nosotros conocemos como principios de orden lógico, de orden ontológico. A pesar de que esas palabras para muchos les suenan muy extrañas, pero tienen la simpleza de la realidad. Y continúo, y observándolo, Sócrates le preguntó en qué ciencia o arte quería resultar sabio.
pero sucesivos no del pedante Eutidemo, fueron desechando la arquitectura, la geometría, la astrología, la poesía. Cuando súbitamente admitió que quería ser justo, Sócrates quedó pasmado porque la justicia es la virtud de los gobernantes y la más alta de las ciencias. Más pasmado quedó cuando escuchó a Eutidemo decir: creo, Sócrates, que en punto a justicia nadie me lleva la palma. Y continúa el diálogo. ¿Qué encontramos nosotros aquí? Acá encontramos un encuentro. Un encuentro donde Sócrates, utilizando su ironía, esa burla, provoca un debate sobre cuestiones no solamente regionales del saber, no solamente sobre geometría, no solamente sobre poesía, que en sí misma tienen un valor exquisito, sino sobre algo que es fundamental, y fundamental al ágora, a la plaza pública. Nosotros decimos, o yo podría decir, a la política, a la ciudadanía, a la democracia. Ese era el contexto. A pesar de que uno puede ir, y hemos hecho mucho, que hemos investigado un poco la filosofía antigua, la crítica que el mismo Sócrates va a tener a la democracia, pero era la democracia. Era la democracia que necesitaba de ciertos valores o virtudes fundamentales. ¿Y cuál era ella? La justicia. Y es fundamentalmente la justicia la virtud de los gobernantes de dar a cada uno lo suyo. Por supuesto, hoy esas afirmaciones son prácticamente ignoradas, incluso con los teóricos de la política, los teóricos del derecho. Se habla aquí del orden, se habla de una realidad, se habla de la justicia y se habla de la virtud, no solamente como una suerte de medida de la norma jurídica, sino de las disposiciones del gobernante mismo o del político. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ese ciudadano, sea gobernante con mayor razón, o sea simplemente un ciudadano, tiene que arribar, digamos, a esa aprehensión de cualidades que la haga realmente un individuo justo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cuál es la manera? No es tomar un curso donde uno va cumpliendo ciertas etapas o ítems, entonces uno llega al final a la conclusión que es un buen ciudadano. No es un training simplemente, sino es un proceso educativo. Y yo creo que aquí viene un tema fundamental y que, insisto, era muy común en la educación clásica, clásica en el sentido propio, que nace en aquel contexto donde se descubre y se madura el logos, la racionalidad, pero no la racionalidad solamente reducida al orden material. No era simplemente una ciencia cientista, como podríamos decir hoy, donde se habla de que la ciencia empírica o empírico-matemática es el único criterio de conocimiento real. No es así, sino era la realidad aprendida en su totalidad, no solamente sus elementos materiales, sino sus elementos inmateriales. El ser humano no se reducía simplemente a su cuerpo, también estaba en su alma, estaba la perfección que uno a través de un proceso llegaba a esas potencias del alma. Bueno, pero eso vamos a ver enseguida. Es decir, aquí había un proceso de educación. Y la educación suponía, por supuesto, un cambio.
Recuerden o podemos recordar muy bien que el tema del movimiento o del cambio fue el gran problema de la filosofía de Occidente. Cambio no solamente de un lugar a otro, es decir, que yo muevo un objeto de un lugar a otro, lo estoy cambiando de lugar. No solamente cambio en un sentido de corrupción y generación, cuando una realidad, digamos, acrece en sus componentes y luego se deteriora, como puede ser un objeto o nosotros mismos, que pasamos por la vida en un cambio que a lo mejor no es inmediatamente percibido con los sentidos, pero vamos cambiando, y por eso al ver una fotografía de hace 20 años, dice, miren cómo cambié. Aquí el cambio es un cambio cualitativo de ciertas cualidades. Y me estoy refiriendo de nuevo a un proceso de cambio cualitativo. Pero cambio cualitativo ¿de qué? De aquello que hace que una persona sea realmente tal, o de que un individuo o que una persona humana sea propiamente tal, o que un hombre, como dice Aristóteles, de manera genérica. Bueno, entonces, yo creo que ahí viene algo clave. Ese proceso educativo con la finalidad de la participación del ciudadano, no, no comenzaba con la pregunta ¿para qué sirve la educación? No es una cuestión utilitaria, sino es una cuestión fundamentalmente, repito lo que dije anteriormente, antropológico, filosófica. Hay ciertas potencialidades que tienen que actualizarse y ser cada vez de mayor calidad en el ser humano. Es decir, ese proceso no viene estimulado por la sociedad en sí. Es al revés. Viene, digamos, provocado por lo que el individuo, ese hombre, es en su propia, voy a decir una palabra herética para el tiempo actual, en su propia esencia, en su propia naturaleza, en su propia fisis. Yo creo que ahí viene un punto que hoy no se está teniendo en cuenta. Hoy día la educación tiene una impronta estrictamente no sociológica, sociologista, economicista, no económica, economicista. ¿Qué quiere decir eso? Que la educación está subordinada a ciertas modas, a ciertas ideologías que predeterminan cómo ella debe ser. Si hoy tenemos una sociedad que privilegia la competencia por la competencia misma, digamos, que privilegia la eclosión de las manifestaciones individuales sin tener en cuenta realmente lo que nosotros somos, es decir, una libertad cuasi anárquica. Si la sociedad privilegia una igualdad sin tener en cuenta el mérito, y entonces con ese modelo ya condiciona, no solo me condiciona, sino impone un tipo de educación que quiere decir que la educación es fundada en un sociologismo. Esta es el modelo y vamos a forzar la educación para que encaje en ese modelo. Entonces la educación es un instrumento. La educación no es un instrumento. La educación se funda en lo que el ser humano es. Por supuesto, me van a decir muchos de ustedes, ni siquiera nosotros sabemos qué es el ser humano. Bueno, yo digo que nosotros sabemos qué es el ser humano. El ser humano es fundamentalmente una naturaleza que tiene una racionalidad y que tiene un querer, y ese querer va siendo guiado por el conocimiento que comienza por los sentidos. Es decir, hay toda una
Noceología, una forma de conocer que comienza con qué? Comienza con la fascinación de la realidad. Eso lo dice Aristóteles en el primer libro de la Metafísica. Es decir, uno va aprendiendo lo que las cosas son, que están ahí, que me preceden, y entonces yo comienzo a qué? A ver, a contemplar. Es la primacía de la contemplación. Y yo tengo que perfeccionar eso porque corresponde a lo que precisamente uno es. Entonces, no es que la educación tiene que imponer ciertas técnicas o cierto tipo de saberes con el fin. Bueno, esa sería una sociedad fundada en qué? En la tecnología, perdón, la tecnología es algo legítimo, en el tecnologismo, la reducción prácticamente del desarrollo económico, desarrollo político en la tecnología y en el tecnologismo una absolutización. Y entonces, ¿dónde queda algo propio que de la educación, que es el perfeccionamiento de la potencia específicamente humana, la voluntad, la inteligencia, que se van perfeccionando a través de qué? A través, por ejemplo, de la ética, por ejemplo, de la filosofía, y quedan totalmente arrinconadas. Y yo creo que ahí viene el gran problema. Las novedades o una suerte de progresismo ilusorio que no responde a lo que la persona es. Es más, cuestiona que uno pueda simplemente tener una idea, voy a decir otra palabra herética, objetiva de lo que es el ser humano y que es lo que dice el sentido común. Y que es lo que en la tradición de Occidente se ha llamado fundamentalmente el humanismo. Puede haber un humanismo griego, después vamos a tener un humanismo renacentista, hay un humanismo cristiano, incluso me atrevería a decir, hay un humanismo marxista. Es decir, el realismo de Marx hoy sería en el sentido propio como lo elabora Marx, sería una herejía. Bueno, entonces, yo creo que eh, esa es el contexto y el contexto en el cual Sócrates dirige su pregunta. Miren, acá no es una cuestión de moda, acá es una cuestión de lo justo. Por fin, Eutidemo, has tocado realmente lo que es la educación. No estaba vendiendo una educación conforme al querer que querrían muchas personas allá en Grecia. Y eso era en Atenas y era fundamentalmente la opción que tenían los sofistas, que sí subordinaban la educación, instrumentalizaban al éxito que algunos alumnos querían lograr, sea siendo políticos exitosos en el sentido de captar simplemente el poder y no hablar de la justicia, o incluso en la profesión legal, en la profesión de aquellos que ejercían el derecho dentro del contexto de, de aquel tiempo. Y avanza un poquitito más. Esto fundamentalmente uno puede explicar ricamente en toda la marcha del pensamiento de Occidente, no solamente Sócrates, que comienza a reflexionar sobre ese yo, sobre esa autoconciencia y que hay que comenzar a madurar, sino también está en San Agustín, en Santo Tomás y una serie de pensadores a lo largo de la historia de la filosofía que no me puedo quedar a detallar por la falta de tiempo. Y recapitulando entonces, nosotros podemos decir entonces que ese ciudadano utiliza esa palabra. A mí me gustaría más la palabra persona humana, aunque soy consciente de que ello ya supone los grandes aportes del cristianismo
y de la dignidad de esa persona humana. El ciudadano es aquel que está relacionado con la polis, con la sociedad. La persona es como que rebasa al orden político. Por eso hoy nosotros, yo siempre suelo decir que el ser humano no se puede reducir a la política. Es muy importante la política. La política es una forma privilegiada de caridad. No hay cuestión acerca de eso, pero la persona humana rebasa la política, es decir, el sentido último de la persona humana no se reduce simplemente a una actividad política. Entonces, en base a eso, nosotros podemos decir que la educación tiene un fundamento metafísico. Un fundamento metafísico en el sentido que no se reduce estrictamente a lo que la gente quiere porque es el mercado el que tiene que dictar aquellos elementos de la educación. La educación que se esclaviza por eso mañana va a cambiar totalmente de modelo porque habrá otras necesidades. Lo que no quiere decir que no tenga prudentemente en cuenta ciertos elementos coyunturales de esa sociedad. Es decir, las repercusiones del contexto pueden afectar y pueden adaptar a esos principios. Y entonces la educación es un proceso de perfeccionamiento de ese ciudadano, de esa persona, de ese individuo, y es fundamentalmente en sus facultades del intelecto y de la voluntad. Muchas veces nosotros decimos, bueno, los chicos o los jóvenes no tienen disciplina. ¿Cómo van a tener disciplina si no tienen conocimiento de cómo se construye el carácter? Es una expresión muy común dentro de la tradición clásica de decir del carácter de la persona es su destino. Es decir, mi vida, el destino de mi vida está fundamentalmente condicionado por mi carácter. Ahora yo tengo que construir ese carácter, no me vienen los genes. Entonces uno necesita que la habituación de ciertas virtudes, virtudes intelectuales, virtudes morales. La virtud de la prudencia es una de ellas. Entonces yo necesito tener una forma de educar en esas virtudes para que yo ejercite la inteligencia y la voluntad propiamente como un ser humano. No en la perfección que uno puede esperar de un ser divino, pero dentro de la perfección propiamente humana. Entonces, eso sin eso el ser humano se desvirtúa, se deteriora, no llega a aquello que propiamente necesita o debe ser. Y todo eso, por supuesto, esa disposición, esa educación de esas virtudes que vienen a través solamente de conocimientos intelectuales, sino morales. Es decir, ahí viene el eje fundamental de que el educando necesita del maestro, necesita de aquel que va caminando unos pasos adelante, mostrando el camino y mostrando en la experiencia viva cómo esas disposiciones van creciendo, que es un poco el ejemplo de Sócrates. Es decir, en ese encuentro uno daba, Sócrates a través de la pregunta y la repregunta iba educando, y entonces aquel discípulo descubría por él mismo, motivado por la pregunta o acicateado por la pregunta de Sócrates. Y entonces, en última, entonces la educación va teniendo un fin. ¿Cuál es el fin? Y el fin es llegar a esa plenitud o madurez humana. La madurez. Por supuesto, a eso tiene que agregarse una serie de conocimientos sobre la realidad, de geografía, de historia, de política, de derecho, etcétera, todas las regiones de la realidad que van enriqueciendo a ese sujeto, pero ese sujeto no va a tener la disposición
y el estado de apertura necesario para absorber eso, en tanto en cuanto sus disposiciones de orden moral y sus disposiciones de orden intelectual no tengan ese proceso de crecimiento o de perfeccionamiento. Y eso es todo en una manera muy simple lo que los clásicos hablaban. Hay que alimentar, hay que nutrir, decían, a los jóvenes, a los hijos, en aquello que los hace propiamente humanos, no solamente la cuestión de orden física, sino la cuestión de orden moral, la cuestión de orden espiritual. Es decir, hay un fin de esa persona. Y cito aquí algo muy propio de Tomás de Aquino, que dice en una de sus cuestiones, dice lo siguiente: ¿qué es la educación o cuál es su fin? Dice, es la conducción de los hijos al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Conducción de los hijos al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Muchos dirán, pero esto es chino, esto es ininteligible. Yo diría ininteligible para un contexto cultural donde se ha perdido absolutamente la noción de lo que es el orden, de lo que es la disciplina, de lo que es el ser humano, de lo que es la razón humana, de lo que es la humildad, de lo que es la caridad, en una sociedad totalmente fragmentada, donde los chicos están manejados por un teléfono, adictos por una pantalla o varias pantallas simultáneamente dando estímulos, donde los políticos hacen campañas a través de TikTok. Por supuesto, todo está fragmentado. La realidad la realidad está reducida a lo virtual y tiene todos los condimentos de un engaño. Entonces no hay una realidad ahí unitiva. Ni siquiera puede haber, o es muy difícil tener una noción de qué es realmente la palabra virtud. La gente, cuando uno escucha la palabra virtud, inmediatamente muchos dicen, bueno, eso es el sexo. La virtud supone una disposición de las potencias específicamente humanas, que son potencias del alma. Es decir, el querer que yo tengo de levantarme temprano con el fin de meditar sobre una cuestión fundamental a la vida no es una cuestión solamente de la carne, sino que es un sentido que uno tiene. Y con eso realmente la voluntad ayuda embebe, digamos, al sujeto para que alegremente lleve a cabo esa tarea. Entonces, en esa fragmentación, ¿qué es lo que nos está aceptando? Lo que nosotros somos. O diría de nuevo una palabra herética, nuestra naturaleza humana, que tiene una estabilidad, tiene un orden, tiene una finalidad. Y esa finalidad es suplantada hoy por las superficialidades, el abanico de realidades que no tienen realmente un asidero. Y ahí vienen las justificaciones racionales que tan comunes nosotros tenemos, como diciendo que la ciencia, entendiendo como la ciencia empírica y físico-matemática, la única realmente que nos da conocimiento de la realidad. Claro que esa es precisamente una afirmación que en sí misma no tiene una verificación empírica al mismo tiempo. Es decir, hay una contradicción en esa afirmación. Es decir, en el cientismo, el naturalismo contemporáneo, lo que yo estoy diciendo realmente es aire, pero no es aire.
Porque cómo uno puede verificar que esa tradición clásica tenía razón mirando alrededor. Las crisis profundas de las sociedades, donde todo se quiere solucionar a través de un algoritmo y a través de la tecnología. Y entonces voy poco a poco terminando esto, que la educación entonces no puede estar acicateada, no puede estar, digamos, raptada por modelos de sociedades en las cuales no hay realmente una imagen de lo humano, sino es simplemente las decisiones de ciertas cosmovisiones en donde el ser humano es simplemente un instrumento y hay ciertas metas y con eso fuerza una transformación de la sociedad conforme a esos fines. Eso no es democracia. No es respetar algo propio de la democracia que nace con los griegos, que es fundamentalmente el logos, el intercambio, la libertad, el ejercicio, la racionalidad, el distinguir áreas de conocimiento. Una cosa es la geografía, otra cosa es la historia. Están integradas, pero hay que distinguirlas. Hay que distinguir la historia de la astronomía de la biología. Es decir, cuando hoy ciertos currículos integran y mezclan todo, es como que el todo es la nada en última instancia. Yo creo que eso es contrario a la propia racionalidad y modo de conocimiento humano y de las mismas ciencias. Y entonces podemos decir que la educación es lo que hace al ser humano óptimo, hace mejor, lo perfecciona. Lo perfecciona al punto de que esa persona con esas virtudes y disposiciones propias está mejor equipada para lidiar con regiones de la realidad que exigen una comprensión. Es decir, una persona que tenga esas disposiciones de la inteligencia se acerca a una ciencia particular, sea esta la biología o lo que fuera, o la historia, y tiene más capacidad de comprensión por la propia optimización de su propia condición. Esto es fundamentalmente la educación. Y repito, ¿con qué se está reemplazando? Con un naturalismo. Naturalismo incluso ya no ni siquiera científico, es totalmente imaginario. Es decir, no existe naturaleza humana, o si existe se reduce simplemente a los estímulos físicos. Todo es de una enorme superficialidad. Aparentemente las culturas que son en el fondo las que se proponen indefinido, tienen una definición identitaria en el fondo, las tendencias instintivas, todo ese tipo de caleidoscopio de, digamos, de realidades hacen que lo que es propiamente humano desaparezca y se establezcan ciertas pautas de comportamiento que agreden la conciencia y la individualidad de muchos ciudadanos. Y termino con esto. Yo creo que es fundamental recuperar esa noción de educación. No quisiera acá entrar en detalles de cuál escuela, tal otra, mantienen tal o cual característica. Lo que digo simplemente es esto. Hay una educación clásica de diversos matices, pero siempre dando primacía a la contemplación al ver que surge de esas capacidades nuestras de entender la realidad. La educación no es un instrumento de visiones o cosmovisiones que de antemano ya han concluido
sus, eh, sus premisas, las conclusiones de sus premisas, y quieren obligar al resto de la comunidad a pensar como ellos. Es decir, aquí yo creo que se juega muchas veces lo que se ha llamado el destino de Occidente. Occidente como aquella realidad más allá de una cuestión geográfica, una actitud respecto a la razón humana, logos, pues el logos humano está agredido. Una civilización o una actitud fundada en qué? En el reconocimiento de la creaturidad, de que somos criaturas, que no estamos aquí, nos autocreamos, es decir, que existe un absoluto, que existe Dios, y después que existe un orden que persigue la realidad misma. Siempre viene a mi memoria la definición que hace Santo Tomás del derecho. El orden racional, dice Santo Tomás, organizado por aquellos que tienen el cuidado de la ciudad. Un orden, el cosmos es ordenado. Nosotros tenemos que discernir ese orden y se establecen ¿qué? Las leyes no solamente de orden natural, sino las leyes de ¿qué? De orden de convivencia política, de convivencia jurídica. Y entonces uno tiene que tener esa actitud que no viene en una imaginación anárquica de lo que es la realidad. Y ese es el humanismo profundamente político, de la democracia, del sentido de la libertad, profundamente el humanismo integral de la tradición cristiana. Bueno, agradezco mucho y espero que esto haya sido un poco una reflexión de provecho para algunos. Muchas gracias y nos vemos oportunamente.